¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Vamos a empezar este estudio y antes una calurosa bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy y a quienes nos siguen a través del canal de Epicentro. Sean bienvenidos todos. Es un gusto volver a compartir la palabra. Espero que le edifique. Hoy vamos a hablar del tema cuando Dios hace todo nuevo. Eh, Hoy te voy a dar un resumen de lo que es el cristianismo y también te voy a dar cuál es cuál es la esencia prácticamente del evangelio, concentrado el evangelio, y lo explicábamos hace unas semanas, consta de dos partes, arrepentimiento y fe, y de ahí deriva todo lo demás. Si no hay arrepentimiento, no hay fe. Si no hay fe, inútil es quedarse en el arrepentimiento, son ambos. Y bueno, hoy vamos a hablar de lo que es la regeneración y la restauración, hacerte ver las diferencias, pero que es una sola cosa. Y pues con la ayuda de Dios te vamos eh, a tratar de explicarlo y que tú puedas entenderlo de forma sencilla, práctica. Eh, Hacemos una oración para que Dios pueda entrar en tu mente y en tu corazón y nos haga claras todas las cosas. Padre, da revelación y entendimiento, Señor, a quienes escuchamos en esta tierra, Señor. Tú no te has ido, tu Espíritu Santo lo dejaste. Él nos guiaría a toda verdad. Hoy, Señor, guíanos a la verdad. Guíanos de forma clara y sencilla hacia el propósito que tú tuviste al venir a esta tierra y morir en esa cruz y dar redención, dar una oportunidad a todo aquel que creyera en ti, todo aquel que obedeciera a la fe, obedeciera a la palabra. Eh, Tú hazlo, Señor, y sé tú el que convence a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Si me acompañan, por favor, Ezequiel capítulo 34, verso 16 en la primera parte. Ezequiel, Ezequiel 34. Dice así el verso 16 en la primera parte, o bueno, lo leemos todo. Dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Esa es la parte que vamos a explicar. Dice, vendaré la perniquebrada, fortaleceré la débil, mas a la engordada la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. El capítulo de Ezequiel 34 habla de un pastoreo del hombre, pero también de un pastoreo de Dios, y donde los hombres no cumplieron fielmente el pastoreo, sino que se apacentaron a sí mismos y abusaron de las ovejas y no fueron por la perdida y no volvieron al carril a la descarriada y abusaron de ellas. Pareciera que estamos viviendo el mismo tiempo, ¿verdad? Pero dice que Él las apacentará con justicia. El día de hoy, mis amados, Dios está apacentando con justicia. Esta es la forma de apacentar. Si alguien es pastor de una iglesia o es líder, si primeramente él vive esto y enseña esto, no hay ningún problema. El asunto es de que, como veíamos en temas pasados, hay quienes incluso quitan el fundamento del arrepentimiento y mejor hablan de otras cosas y de que echarle ganas y que ve cambiando y ve quitando cosas, pero en sí no marcan el pecado, la condición de la gente, su realidad y de que tienen que dejar el pecado. O sea, eso es algo fuerte y que no lo predican. Y así podemos hablar de muchas cosas que están omitiendo de la palabra o están añadiendo otras. Desgraciadamente están ocurriendo lo que dice aquí en Ezequiel 34. Se están apacentando a sí mismos, vamos, no los están apacentando con justicia,
no están llevando a la gente a la salvación, a que se conviertan de su maldad, se conviertan de su pecado y se vuelvan a Cristo y no tengan una vida victoriosa espiritualmente hablando, moralmente hablando. Y vamos a explicar un poco de eso. Ok, la Biblia habla de restauración y regeneración, sí, no propiamente con las palabras exactamente como te las estoy diciendo, pero vamos a explicar primeramente qué es regeneración. La regeneración espiritual. La Biblia habla de la regeneración como un regalo de Dios que ocurre cuando una persona deposita su fe y es nacido de nuevo, ¿sí? La regeneración significa algo que estaba destruido, deshecho, algo que debe ser cambiado, transformado, en la esencia que era antes. Ejemplo, si una casa estaba en ruinas, ahora demolieron, volver a hacer esa casa significa regenerar. Así una vida tiene que ser regenerada, ser convertida, como lo oímos en los medios cristianos, convertirse, bueno, hay muchos temas, muchas frases: nacer de nuevo, convertirse, ser salvo, ser hijo de Dios, nueva criatura, renacidos en Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Sí, son términos que se manejan en los medios cristianos. Eso es regeneración, es hacer una persona totalmente transformada, totalmente cambiada en otra o en lo que debió de haber sido. Esa es la clave. Y para esto vámonos a Juan capítulo 3, verso 1 al 12. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3. Uno al 12. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Fíjense bien, nacer del agua y del Espíritu, el Espíritu con E mayúscula, Espíritu de Dios. Si no naciere del Espíritu de Dios y del agua, que significa ser bautizado, no puede entrar en el reino de Dios. Verso 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Sí? No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Resumido, aquí vino Jesús a buscar y salvar lo que se había perdido. El hombre se había perdido, se había alejado de Dios, ya no tenía una comunión con Dios. Todo hombre que tiene pecado se ha apartado de Dios, no puede tener esa relación estrecha con Dios, porque Dios, la división entre el hombre y Dios es el pecado, y eso es lo que se debe predicar en cada iglesia, ¿sí? Y tienen que estar repetitivamente volviendo al tema. Hermanos, congregantes, amigo que vienes, así deberían de decirles:
hay una situación que tenemos que arreglar todos y cada uno de los hombres, empezando por mí, claro está, de restaurar esa relación con Dios, que es la que nos hace infeliz y es la que no nos llena el vacío que tenemos en nuestra vida, y es la que nos corrompe, y es la que nos hace pecar y dañar a los demás y dañarme a mí mismo. Tenemos que restaurar eso, y la única forma es quitando el pecado, que es arrepintiéndose y dejando el pecado totalmente, para volver a esa relación con Dios, y Él nos ayudará y nos regenerará de nuevo. Eso es lo que se tiene que predicar en las iglesias. No fábulas, no fantasías, no teología reformada, teología, apantallan con sus textos, apantallan con en la explicación de textos en hebreo y en griego, y miren, esto dice el original, y está bien, pero eso es simplemente para aclarar a la persona si tiene dudas, pero finalmente a la persona hay que llevarla a que tiene una situación que arreglar, ¿sí? Con Dios, si está en pecado, ¿sí? Ok, aquí le está diciendo número 1, Jesús a Nicodemo: oye, tienes que nacer de nuevo, si no, no puedes ver el reino de Dios. Y él dice: ¿Cómo nacer de nuevo? ¿Cómo que yo ya estoy viejo? ¿Cómo voy a regresar al vientre de mi madre y volver a nacer y volver a crecer? O sea, es increíble, ¿no? La ignorancia o el esceptismo de esta persona. Y dice: ¿eres tú maestro en Israel? O sea, tú enseñas, tú eres guía y no sabes esto. En otras palabras, tú estás representando, eh, estás representando a Dios y estás enseñando a la gente a encontrar a Dios, a buscar a Dios, a servir a Dios, a hacer su voluntad. Te basas en la Escritura y tú mismo no has sido regenerado. No es posible. Y así, el día de hoy podemos encontrarnos estos errores abismales, o esa gran sorpresa, y podemos quedar anonadados, que la persona que a lo mejor te está predicando no vive lo que predica, o bien no es salvo, pero está enseñando. ¿Qué enseña si no sabe cómo es la salvación? Así le estaba diciendo Cristo a Nicodemo, y le estaba diciendo: oye, este es el punto de partida. Si tú no crees a las cosas terrenales, ¿cómo vas a entender las espirituales? Y más cuando tú eres un maestro. Jesús le dijo: lo que sabemos, hablamos. Dice: y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Qué le da a entender Cristo a Nicodemo? Que Nicodemo llega diciéndole: rabí, o sea, un alto grado. Eso no le decían a cualquier persona rabí, maestro de las escrituras. Rabí, sabemos, no solamente yo, nos consta mucha gente, sabemos que enseñas y vienes de Dios. O sea, tienes tal entendimiento y tal autoridad que yo avalo, o reconozco que Dios está contigo. Reconozco eso, ¿sí? Y fue a buscar respuestas con Cristo. Pero Cristo le dijo: oye, lo que hablamos, o sea, lo que sabemos hablamos. O sea, yo estoy hablando lo que sé una cosa. O sea, sé lo que es la salvación, sé lo que es el reino de Dios, sé lo que es vivir la Escritura. O sea, hablo de eso, le estaba diciendo Cristo a Nicodemo. Y dice: y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. ¿Qué significaba? Tú mismo estás diciendo que vengo de Dios, entonces ¿por qué no crees? ¿Sí? Tú mismo estás viendo que hago milagros. Es más, se ha visto que tú mismo declaras que has visto que Dios está conmigo, o que yo mismo soy Dios, ¿sí? Le faltó decir. Entonces, la gente veía que Cristo resucitaba muertos, sanaba leprosos, no solamente hacía sanidades, cambiaba personas. Sus mismos discípulos fueron otros, o sea, fueron regenerados. Y veían que gente se salvaba. Pero la gente, a pesar de que veía eso, no creía.
Es increíble. O no quería, dudaba. Más bien no quería. Sí creía, pero no quería tomar la decisión de volverse un discípulo. Y eso pasa el día de hoy. Así pasa, mi amado. No sé qué estés esperando en esa silla. Si estás escuchando mensajes, no solamente míos, de otros predicadores, exposición de otros líderes. Sí, no sé qué estés esperando. Estar permaneciendo en una silla nada más oyendo toda tu vida. Tú mismo has visto, igual que la gente en ese entonces, igual que Nicodemo, Cristo nos puede decir lo mismo. No recibes nuestro testimonio, estás viendo las obras de Dios. Hay gente que ve sanidades, hay gente que ve milagros contestados, hay gente que ve el poder de Dios, hay gente que percibe la presencia de Dios en una reunión. Y hay gente que se da cuenta que Dios sí existe, y independientemente que haya ateos o haya gente que está en contra y que diga que no existe y que la Biblia no sirve y no creen eso, independientemente de eso, la gente se da cuenta de que sí, Dios es real. Se da cuenta de que Dios está cercano a las personas y de que responde. Y con sus ojos ha visto maravillas que la ciencia no ha podido hacer. Y aún así nos entrega a Dios. Y aún así no toma la decisión sabia de regenerarse, de encontrar ese Dios que le puede cambiar todo, lo puede transformar en otro, que puede nacer de nuevo, que puede ser otra nueva criatura, ¿sí? Fíjate bien, la regeneración es un nuevo nacimiento espiritual, un cambio radical en la persona a través de la fe en Jesucristo, ¿sí? Esa es la esencia. ¿Cuántos están naciendo de nuevo el día de hoy? Es que a la iglesia, fíjate bien, la función de la iglesia el día de hoy y de siempre y de todas las épocas, no es un show, no es un teatro, no es un pasar el tiempo, no es un club, ni es que formes una membresía. A la iglesia, número uno, los pecadores vienen a ser salvos, vienen a arrepentirse y vienen a cambiar su vida, a transformar su vida destruida, a cambiar su condenación eterna por gozo eterno, por salvación, pero también a transformar su vida moral en esta tierra. Su expectativa de vida es otra, debe ser otra. A ser regenerado y evitar ya la destrucción que ha tenido toda su vida. Destrucción moral, destrucción por el pecado, destrucción familiar, destrucción de la misma persona, autodestruyéndose con la maldad. O sea, de eso te regenera Dios y también te abre las puertas a una salvación eterna. A eso viene el incrédulo o el que no ha experimentado eso. Y número dos, aquí los que ya tomaron la decisión y ya son regenerados, vienen a crecer y vienen a estar listos y a estarse preparando, a estar cuidando esa salvación. Hasta el día de su muerte, hasta el día de que venga Cristo. Esa es la función de la iglesia, no hay más. No es entretenimiento, no es que, ay, tenemos muchos, mira, mucha gente, hay que construir un templo más grande porque ya no cabemos, esa esa no es la prioridad. Puede hacerse todo eso, sí, la prioridad es que la gente que tú tienes en tu congregación realmente sea regenerada, se estén regenerando. Pero yo no puedo decir que se esté regenerando o estén buscando salvación a una persona que dura 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años, 10 años toda su vida y no ha tomado la decisión. Yo no puedo decir que esté pasando eso. No bien al contrario. Ya esa gente ya perdió la brújula. Y el líder ya también ya perdió la brújula porque ¿cómo va a tener a un residente por años que no toma la decisión? Tiene que ver qué está pasando con esa persona. Tiene que preocuparse. No nomás es la responsabilidad de predicar. Tienes que ver la condición de tu rebaño, la condición de la congregación. Ok, bueno. Entonces, te explico para que vayan entendiendo cómo es la regeneración o de dónde vas a partir. Y es tan simple, pero te la han ocultado, o te la han maquillado, o te lo han complicado, de manera que no has entendido. Ok, regeneración es volver al estado inicial en el que Dios te puso como alma. ¿Tú ves a los niños? Bueno, ahorita te lo explico con esto. Eclesiastés 7:29.
Eclesiastés 7:29. Dice así, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. A ver, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y todo lo hizo perfecto. Cuando creó los cielos dijo, es bueno. Y Dios alabó su obra y dijo, en gran manera es bueno. Hizo la hierba, los animales, dijo, es bueno lo que he hecho, y así sucesivamente. Y la corona de la creación, el hombre, también lo hizo bueno. Bueno, aquí está diciendo, Dios hizo al hombre recto. ¿Qué significa recto? Recto significa un estado adecuado. Ni para un lado, ni para el otro. Ni para la izquierda, ni para la derecha. Recto significa un estado adecuado, ni bueno ni malo. Fíjate bien, ni bueno ni malo, un estado puro, ¿sí? Y lo podemos ver en los niños. Un niño no tiene maldad, un niño es inocente, un niño está en su mundo, está formándose, pero tiene algo que a todos nos asombra. Una inocencia, una nobleza, no guarda resentimientos ni odios, no tiene envidias, no es ambicioso, un niño es adecuado. Pero dice aquí, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Qué significa? Cuando el hombre tuvo uso de razón y cuando pudo tener libre albedrío, capacidad de decidir, como lo quieras llamar, en lugar de decir lo bueno, decidió lo malo. O viceversa, a veces decide cosas buenas, pero también decide cosas malas. Pero ¿qué crees? Lo malo echa a perder lo bueno. ¿Sí? Es como si un ciudadano tuviera todo un historial de que no ha tenido problemas con la justicia, no ha tenido problemas. Es un buen ciudadano, no se mete con nadie, pero el día que decide asociarse con unos delincuentes y roba un establecimiento, un banco, ese día, ¿tú crees que le va a decir a las autoridades que creen? Nomás esta vez robé, me agarraron en el asalto, pero ¿qué creen? Chequen toda mi vida. No he tenido problemas con ustedes. ¿Eso le va a valer? Yo te pregunto, ¿le va a valer eso? No, el día que delinquió, ese día se acabó su buen historial. Para que no estés entendiendo que hay personas buenas dentro de lo malo y todos somos buenos, tenemos buen corazón. No, 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 no. Necesitas una regeneración, ¿sí? Tú necesitas volver al estado adecuado y solamente Dios te lo puede regresar. Pero tu parte es arrepentirte, tu parte es ser radical y dejar el pecado y volverte a Dios con todo tu corazón, ¿sí? Entonces te explicaban, eso es nacer de nuevo, lo que hablaba Cristo. O sea, volver a estar en el punto correcto. Así de simple. Entonces, no hay, o sea, volver al punto inicial, ¿sí? Al punto de partida. Y le dice a Nicodemo en lo que leíamos en el Juan 3, en el verso 5, no puedes entrar al cielo. O sea, no puede entrar, si no es, si no naciere del agua y del espíritu, no puede ver el reino de Dios. O sea, si no vuelves a esa regeneración, no puedes entrar en el cielo, ¿sí? O no puedes morir en paz. O si te agarra la muerte, no la vas a librar bien en la eternidad. A eso se refiere. No, nadie puede entrar al cielo si no se regenera. Mis amados, pon atención. Tú que estás en algún grupo evangélico, en alguna religión, óílo bien. O sea, tú no vas a entrar al cielo porque te lo dijo tu pastor. No porque tu pastor te diga, tú ya eres cristiano, ya te bauticé, ya eres un discípulo. No porque te lo haya dicho el hombre. No, si no te regeneras, si no naces de nuevo, no vas a entrar al cielo. Aún así estés cantando, predicando, sirviendo en la iglesia, dándote a los pobres, haciendo misericordia, haciendo obra social. No, no porque te lo dijo tu líder, no porque entraste a una congregación. O sea, imagínate una persona, no porque entra en un estacionamiento se vuelve coche. Igual, no porque tú entres a una religión, ya eres cristiano. No, no. Lo está diciendo Cristo y la máxima autoridad en el cielo.
Si no nacieres del agua y del Espíritu, no podrás ver el reino de Dios. Así de simple. Te hayan dicho lo que te hayan dicho, te han hecho exámenes, hayas contestado un formulario para bautizarte y te metieron a la alberca. Eso no te hace salvo. O sea, no importa lo que te hayan dicho. Lo que importa es que tú has tenido una experiencia de salvación y esa solamente la da Dios, la da el Espíritu Santo. ¿Sí? Y el hombre es muy bueno para tumbar la salvación. O es muy bueno para cerrarle el paso o confundir. No, tú ya eres salvo, tú ya eres cristiano. No, tu vida ya está reformada, tu vida ya está. Cuando Dios conoce o tú mismo sabes que no puedes dejar de pecar. Tienes pecados favoritos o tienes pecados que no puedes dejar. ¿Sí? Con esto cierro el comentario porque pasamos, la explicación, pasamos a lo que es restauración. Esta es la regeneración. ¿Quién está en una regeneración? Regeneración es un cambio total, escúchalo bien, porque esto va a ser comparativo con la restauración. Regeneración significa que todo está mal en tu vida, ¿sí? Todo está mal en tu vida, es como una casa en ruinas. ¿Podrá alguien habitar una casa en ruinas que tenga nada más, ya no tenga bardas, ya no tenga techo, la ventana esté caída, no esté habitable la casa? ¿Sirve de algo? No, se tiene que volver a construir, se tiene que volver a hacer. Igual, una persona que está en pecado necesita una regeneración total, ¿sí? Entonces la persona que, imagínate, es ladrón, mentiroso, borracho, lujurioso, irresponsable, vago, hipócrita, etcétera, 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 vicioso, tiene, entre más pecado hace, más se corrompe, más se corrompe. Entonces necesita un cambio total, ¿verdad? Porque de nada le serviría quitarse un pecado y guardar 50, ¿verdad? O quitarse 10 y tener 100. De nada le sirve. Necesita una restauración, una regeneración total. Ahora explico lo de la restauración. Ese es el punto número 2. ¿A qué se refiere la restauración? Es algo diferente de la regeneración, pero tiene que ver con lo mismo. Se refiere a la recuperación de algo que se había perdido o dañado. Eso es restauración, ¿sí? En lo espiritual. La Biblia la describe como un proceso en el que Dios devuelve a las personas una correcta relación con Él, ¿sí? Sanando heridas emocionales y restaurando sueños y metas, tanto en la tierra como en la eternidad, ¿sí? Un ejemplo bíblico es la restauración de Israel después del exilio. La restauración también puede referirse a la sanidad de relaciones dañadas, ya sea entre personas o relación entre la persona y Dios. ¿Sí? Eso es restauración. Algo que se había perdido y se vuelve a recuperar, ¿sí? O algo que se había dañado y ahora vuelve a estar en su punto original. No viene como tal la palabra restauración. Su sinónimo o su seudónimo es la rebeldía, ¿sí? Con esta palabra nos referimos exclusivamente en un término que se aprecia en el Antiguo Testamento, donde significa la rebeldía, rebelarse contra Dios para seguir a otros dioses o ídolos. Ser hijos rebeldes o apóstatas, dice la palabra. O sea, alguien que estaba en el camino y se salió, que significa la descarriada. Fíjense bien, la perdida es alguien que necesita salvación. La descarriada es la que tiene que volver al carril. Ese es el punto de la restauración. Alguien que se salió del camino, alguien que se salió del carril y tiene que volver al carril, es la descarriada, ¿sí? Entonces en el Antiguo Testamento les llama a aquellos que se apartaron del camino, se apartaron de la verdad, que una vez fueron salvos y cayeron en el pecado. Dios les llama hijos rebeldes o apóstatas. Vayamos a Jeremías 3:14. Dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión. Dice, convertíos, hijos rebeldes. O sea, alguien que se apartó, alguien que se rompió la relación con el Padre, ¿sí?
Ahí mismo en Jeremías, ahí mismo 3:22 dice: convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. Y aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová, nuestro Dios. La rebeldía se refiere a cualquier, pongan atención, se refiere a cristianos, se refiere a ya regenerados, ya salvos, que ya cambiaron su vida, que ya caminan con Dios, que ya tienen los frutos del Espíritu Santo, ¿sí? Que, que se rebelaron, pero que esa revelación tiene que ver con cualquier grado de pérdida de compromiso, de fervor, de prioridades espirituales o de testimonio. Y la consecuencia final es la apostasía si no se corrige la rebeldía. Si se ve la rebeldía como un proceso, comienza con el descuido de los medios de gracia o revelación. O sea, lo que Dios te va marcando y no lo haces. Los medios de gracia, oración, leer tu palabra, reunirte, tomar la cena, predicar, ¿sí? O sea, descuidar los medios de gracia. Lo que lleva a eso, el descuido de medios de gracia, te lleva al pecado. Y el pecado te lleva al rompimiento con Dios, ¿sí? Cuando ya estabas en relación con Dios. Y a la indiferencia espiritual de que ya no te importa. Oye, pero que ya no andas con Dios. No, ya para mí no es eso. Eso de la iglesia, eso del cristianismo, ya no es para mí. Viene una dureza del corazón, una incredulidad y finalmente una apostasía total. A eso se refiere con una persona que se apartó del camino, apostató, se descarrió y que puede volver, puede regresar a su estado o condición que tenía antes. Se le llama restauración, ¿sí? ¿Has oído, por ejemplo, de restauración, iglesia restaurada? Iglesia restaurada. ¿Has oído eso? Yo creo que sí. Y si no, busca en internet y pregunta, iglesias reformadas o iglesias restauradas. Unos llaman reformadas, otras restauradas, pero significa algo. Iglesias que se habían desviado, iglesias que no guardaban la Biblia, ya no tenían la presencia de Dios en sus lugares, ya no pasaban, ocurrían milagros, ya no había conversiones. Cuando las personas entendieron que se habían desviado, se volvieron a Dios, y volvieron a poner otra vez los fundamentos del arrepentimiento, de la fe, de la santidad, de no al pecado dentro de su grupo, a buscar a Dios con intensidad y apartarse del pecado. Eso les hizo restaurarse porque se habían rebelado. Y tú puedes escuchar, por ejemplo, la Iglesia Católica es una de las restauradas. La Iglesia Ortodoxa es una de las restauradas. La Iglesia Luterana, los presbiterianos, los bautistas, los metodistas, los pentecostales y otras más. Por ejemplo, una que mencionamos, la Iglesia Cristiana Restaurada, de la cual hablamos de que, pues, ya eso de restaurarse, luego a veces lo vuelven a perder. Es increíble. Entonces, cuando se habla de restauración, significa que volvieron a poner las cosas en su lugar. Caminaban con Dios, pero se desviaron y volvieron a poner las cosas en su lugar. Claro que Dios puede restaurar, claro que Dios puede, aquello que estaba descompuesto, ponerlo en su lugar, pero no es lo mismo con regeneración. La regeneración es un cambio total de la persona en todo. Y una iglesia o una persona que ya es regenerada y que cae en pecado, pues cae de la gracia. Ahorita lo vamos a explicar. Pero ya no va a volver a poner cimientos desde el principio. Me refiero a que ya no va a arrepentirse otra vez de lo que ya se había arrepentido, sino a partir de lo que hizo. Esa es la diferencia. Ahorita lo explico. Entonces, también cuando una persona ya conoce a Dios o camina con Dios y actuar neciamente o descarriarse significa rebeldía. Jeremías 2:13. Dice así: porque dos males he hecho a mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva
y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua, ¿sí? Un grupo, una persona, una iglesia, toda una iglesia puede caminar con Dios, puede tener esa relación con Él de santidad, donde no hay pecado. O bien, se corrige el pecado cuando aparece, esa es la otra, pero se mantiene en el camino. Eh, Al apartarse, hacen esto, ¿sí? Regresarse a aquello que no les funcionaba, a apartarse de Dios, dice el mismo Dios, dejaron la fuente de agua viva. No es lo mismo abrirle la llave y que salga agua nueva. Eso es una fuente viva, un agua que no se agota, un agua que siempre sale y sale limpia y sale nueva. A cisternas, fíjense bien, cisternas, aljibe. Un aljibe no es lo mismo. Un agua almacenada que no corre no es lo mismo, no es un agua viva. Y está comprobado que incluso un agua estancada es poco saludable, empieza a descomponerse, empieza a tener bacterias y microbios, empieza a enlamarse, ya no es saludable. Y peor aún, dijo Dios, todavía aparte de eso, rotas, con cuarteaduras, que tú las ves que va bajando de nivel, se va yendo el agua por otro lado, no retienen el agua. Eso es lo que hace una persona cuando se aparta de Dios. Está diciendo lo siguiente: yo soy la vida, el que te doy vida, el que te doy gozo, el que te doy paz. Cuando tú te vas de mí, vuelves a lo mismo, a tu frustración, a tus enojos, a tu vacío, a no hallarle sentido a la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es lo necio, lo insensato de una persona que se vuelve del camino, que se descarga del camino. Y esa es la persona que se debe restaurar. No es lo mismo, ¿sí? Entonces, el Nuevo Testamento no usa el mismo término de rebeldía, sino que establece un peligro, el peligro de regresarse a la vida antigua, porque quienes han comenzado la vida cristiana pueden llegar a perder eso, pueden llegar a desviarse y perder esa salvación. Gálatas 3:13. Y aquí discúlpenme los que están con la doctrina del calvinismo, de que dicen que la salvación no se pierde, salvo siempre salvo. Discúlpenme, pero la Biblia es muy amplia en textos y no podemos contra la Biblia. La Biblia dice que sí se puede perder la salvación, ¿sí? También la Biblia afirma que aquel que persevera puede ser salvo, el que persevera hasta el fin. Y Dios siempre busca que la persona no dejarla a medio camino, pero cuando la persona decide, óiganlo bien, decide apartarse, decide volverse necia, entonces ahí sí ya Dios no puede hacer nada. Entonces la persona sí se pierde. Ok, entonces vamos a Gálatas 3:3. Dice, tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Estaba reprendiendo a los Gálatas porque estaban justificando pecados en esa iglesia. Y los reprende duramente, dice, ¿cómo es posible? Entonces en vano fue que Cristo fuera crucificado. Y le daban mucho realce, le daban mucha importancia al conocimiento y hasta debatían entre ellos. Y entre ellos había discusiones y desacuerdos, división. Y se habían olvidado de dónde habían sido rescatados. Y que lo que les había unido era el amor. Y lo que les había unido era el Espíritu Santo. Y ya mejor andaban ya como hombres peleándose en la carne, discutiendo, etcétera, etcétera. Y les dijo Pablo, aguas, van a terminar en la carne. En otras palabras, esta iglesia se va a perder toda. Van a regresar a su antigua vida, a su antigua forma de ser, a su antiguo pecado. ¿Sí? Hebreos 2, 1-4. Vayamos a Hebreos, capítulo 2, 1-4. Nos alerta de que debemos de cuidar la salvación o cuidar esa regeneración que una persona ya ha adquirido. Esa regeneración se puede venir abajo. Contra las doctrinas que andan diciendo por ahí, de que
no es cierto. La Biblia muy clara y muy directa. Dice aquí, Hebreos 2, 1 al 4 dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, que atendemos a las cosas que hemos oído, la palabra de Dios. Verso 2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justo a retribución, ¿qué significa? Está alertando del pecado. Ten cuidado con el pecado. Verso 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y versos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Dice, si en el Antiguo Testamento, dice, si todo lo que fue escrito de personas que se echaron para atrás o de que pecaron, recibieron su pago, su justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Lo está reiterando. ¿Ustedes creen que nosotros, nada más porque decimos que por gracia somos salvos? Sí, por gracia sois salvos. Y la vas a mantener, claro, por gracia, pero también la gracia lleva obras, ¿sí? Y en su momento explicaremos esto, porque hay mucho debate por ahí de que no es por obras. Claro, la salvación nadie la va a comprar, nadie le va a torcer la mano a Dios. Y como explicábamos, ¿a poco una persona porque ya se portó bien muchos años, el día que se vuelve delincuente no se la van a pasar? O igual, imagínate un delincuente que se la lleva, vive de la delincuencia, un día que hace una buena obra. Ay, por eso se la vamos a pasar, ya es bueno. Así han beatificado, han hecho santos hasta narcotraficantes porque han hecho bien, han dado despensas del dinero sucio, de las drogas, imagínate. Y ya por eso son buenos. No es por obras, mi amado. Ni aunque fuéramos completamente buenos y nunca hayamos pecado, eso no nos salva. ¿Sí? La salvación es por gracia, es un favor de Dios, es un don de Dios. Pero ya una vez salvo, ¿qué creen? Ya una vez salvo, por esa salvación y por esa experiencia, uno refleja hechos en nuestra vida y reflejamos obras. ¿Sí? Entonces, para aquellos que dicen, no hay que mantenerla por obras, la gracia, eso es antibíblico. No es que la mantengamos, es que ese es el fruto y el resultado de tener una vida en comunión con Dios. Obras buenas. Por eso Cristo dijo, para que vean vuestras buenas obras. ¿Sí? Los hombres, para que vean vuestros hombres vuestras buenas obras y alaben a Dios. Te puedo demostrar con muchos textos que una vez un discípulo, una vez que se regenera, tiene obras. No está en su casa sentado, no hace nada, no sirve, no ayuda, no ama, no ayuda a su prójimo. No, ahí es y va a ser siempre salvo. No, eso no, discúlpenme. Mis amados calvinistas que me están escuchando, eso no existe. La Biblia dice otra cosa. Ok, entonces, la rebeldía se refiere a cualquier grado de compromiso, de fervor, de prioridad o de testimonio. ¿Sí? ¿Qué más? La rebeldía se define como el acto de contristar al Espíritu Santo, apoyar, apagar o resistir al Espíritu Santo. Rebeldía, en otras palabras. Entonces, la rebeldía puede llegar al punto donde el cristiano ya no experimenta arrepentimiento por sus pecados y le da la espalda a Cristo y desprecia al Espíritu Santo. Por tanto, ha caído de la gracia y podría perderse eternamente si muriera en ese estado y no se arrepiente. ¿Sí? Una acción de pecar voluntariamente, a eso se refiere. Sin embargo, la Biblia ofrece incluso al rebelde la posibilidad de perdón y restauración a esa rebeldía. ¿Sí? 1 Juan 1:9. Esta es una carta totalmente eclesiástica, es dirigida a la iglesia. Y fíjense bien lo que dice Juan, el apóstol Juan, habla mucho de eso. Habla de que sí existe la posibilidad de pecado en un creyente, en un regenerado, en una nueva criatura, sí existe.
O sea, es la excepción a la regla, pero si existe el pecado, puede llegar a pecar. Y dice, para eso, pues ve al abogado que es Cristo. Él, o sea, arrepiéntete con él. Y también dice que, si, como lo vamos a leer literalmente en este texto, si nosotros somos capaces de confesar nuestros pecados, capaces de, en lugar de taparlo y decir, no, no, yo soy salvo, no, yo soy, no, 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 es que mi testimonio, ¿cómo la gente, cómo decirles a la gente, o en la plena reunión, cómo yo arrepentirme o arrodillarme y decirle, Dios, perdóname, o hasta en mi casa, ¿cómo decir eso? O sea, si yo soy salvo, siempre salvo. Aunque seas salvo por gracia y aunque camines en una santidad, existe la posibilidad de que peques. ¿Sí? Y aquí lo dice 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Le está diciendo a la iglesia. O sea, puede volverte a restaurar, puede limpiarte y volverte a dejar como en la condición adecuada. Y a veces, hay quienes tuercen esto. Hay algunas iglesias que dicen, no, no pecamos, no hay pecado en nosotros. Jamás pecamos. Eso no es cierto. 1 Juan, ahí mismo, tú puedes leer todo el capítulo y dice que si decimos que no tenemos pecado, la verdad no está en nosotros y le hacemos el mentiroso. Si confesamos nuestros pecados, al contrario, la verdad está en nosotros y permanecemos en Él. ¿Sí? Cristo es el que se va toda la gloria a limpiarnos de la maldad. Por tanto, las diferencias ya para conclusión, la diferencia entre regeneración y restauración es como una construcción, te lo voy a poner como una casa. Mira, al principio vimos el texto de Ezequiel 34. Él irá por la perdida y volverá al carril la descarriada. Perdida y descarriada no es lo mismo. Perdida es alguien que ya, es más, ¿qué se entiende por perdida? Ya no está la oveja. Si la logran encontrar, qué bueno. A lo mejor lo más factible es que el lobo o el coyote se la comió. Lejos del rebaño y en el monte hay fieras, ¿sí? Ok. En sentido espiritual, ¿quién es el perdido? El que vive totalmente en pecado. El que ni por aquí le pasa en su cabeza que hay una eternidad y que está en peligro y que puede morirse. Y no le conviene morirse. No, ni piensa en eso. Alguien que está ajeno, que piensa que va a vivir aquí en esa tierra, no piensa en la eternidad y vive como tal en oposición y rebeldía contra la palabra de Dios, contra los mandamientos de Dios. Y vive a su placer y a su pecado, aunque pisotea a otros. Esa es la perdida. Esa es la que se regenera, la que tiene que regenerarse. Y la restaurada es la descarriada, aquella que ya estaba en el camino, pero que se salió del camino. No es lo mismo, ¿verdad? Aquella que sí permanece, pero de repente se le hizo fácil salirse, o de repente quiso rebelarse, o quiso explorar nuevas oportunidades. No es lo mismo, es regresarla al carril que ir por los montes a buscar a la otra, ¿sí? Entonces, en términos espirituales, el que está regenerado es el que ha experimentado la salvación y el perdón de pecados, ¿sí? Y debe de permanecer en ello. Y el que se salió del camino, ya sea que tuvo un pecado, ya sea que fornicó, ya sea que mintió, debe ser restaurado, no regenerado, debe ser restaurado, ¿sí? No es lo mismo alguien que pecó toda una vida, arrepentirse de todo eso, hacerse responsable de todo eso, al que ya está limpio, de repente caer en algo, en un pecado. Tiene que arrepentirse de ese pecado, no de todo de lo que ya el Cristo le perdonó. Y también tiene que arreglar esa situación, no toda la que de su vida anterior se supone que ya la arregló la vida anterior, ¿sí? Y en términos de construcción, para que mejor me entiendas, no es lo mismo desde un terreno levantar una casa a que una casa que ya está levantado se cuarteó de una pared. ¿Qué necesitas ese cuarteo de una pared, una casa? Tumbarla. No.
Yo creo que repararla, ¿no? Restaurarla. Entonces, y eso sí, una buena restauración. Si fue nada más por un movimiento de tierra, pero ahí quedó nada más esa cuartedura, pues se resane ya. Pero si vemos que eso sigue, y hay que reparar una parte de esa casa, pues ni modo, una parte, pero no demolerla toda, ¿verdad? Lo que se tenga que hacer se llama restauración, se llama reparación. Y construir de nuevo significa hacerlo nuevo todo, que es lo que dice Cristo, hace una vida nueva, totalmente con la regeneración por el Espíritu Santo, salvación completa, ¿sí? Entonces, creo que quedó claro el ejemplo, ¿verdad? Y esto tenemos en la iglesia, mis amados. En la iglesia y en cualquier congregación tienes estos dos tipos de personas. Congregantes que van a escuchar y que quieren ser parte de la iglesia, o quieren ser salvos, quieren cambiar su vida, quieren volverse a Dios. Ese es un sector. Y el otro sector, ahí mismo, son los que se reúnen, que ya fueron regenerados y que están buscando diligentemente, como dice Hebreos, cuidar su salvación, echar mano de los medios de gracia, crecer espiritualmente o mantenerse, estar preparados, estarse, con temor cuidando eso que preciso que les dio Dios, el regalo de la salvación. Es en la iglesia. Entonces, esos dos tipos de personas van a existir siempre, ¿sí? Lo que no va a existir es que, o no debe de existir, es que en una congregación digan que todos son cristianos, o que son cristianos, pero no hay frutos, no hay resultados, solo maquillaje, discúlpenme, y no predican, y no hablan de esto, no hablan de la salvación, no hablan del arrepentimiento, no hablan de la fe, no hablan de la obediencia a Dios, no hablan de dejar el pecado, no señalan el pecado. Eso no existe o no debe de existir en ningún grupo. Perdón. O sea, que no se diga, se tiene que hablar, se tiene que decir. ¿Sale? Pues es todo por hoy. Gracias por su atención a este mensaje. Espero que le haya resultado y estamos para cualquier comentario. Atendemos cualquier duda o situación o aclaración. ¿Sí? Gracias. Que pasen buenas tardes. Que Dios los bendiga.